Fate reacciona al Naruto verse. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos todos ellos son de sus creadores. Esta teoría no me pertenece, es del autor Lorenz04 de Wattpad, link en la descripción. Capítulo 6. Tras que el irlandés terminó de leer, uno del grupo traído se levantó. Me toca, decía el mago de las flores, estaba interesado en ver cómo el plan de Rubio marcharía. Bien, toma, decía para dar el libro y ver cómo el mago regresaba a su lugar. Tras tomar asiento, el mago tenía una sonrisa que no auguraba nada bueno para el rey de los caballeros. Los perros de la guerra. Una lástima que no estés ahí, le decía Archer al Lancer que lo miró. Ya verás cuando te derrote, Archer, esta vez no huirás, debía el Servant Alemilla del futuro. ¿Berserker está tratando de matarme? Oh rayos, decía el pelirrojo al ver Ser en escena. El otro Oni-chan, decía curiosa la Isbern al ver al otro Shirou. Vaya que esto será raro, decía la Tosaka, al ver cómo el Emiya se sentía incómodo al ver a su contraparte. Lo bueno es que no había ninguna contraparte suya. Ante la imagen, Archer decidió ignorar al perro, para ver a su contraparte que se traía bajo las sombras. Shirou Tokizada Amakusa había experimentado muchas emociones en su apogeo. Amor, alegría, tristeza y, oh sí, odio. Lo dicho no sorprendió a varios, pues eso era natural en la vida. ¿A quién habrá odiado? Se decía, él no odiaba a nadie, al contrario, trataba de ayudar a todos. La sorpresa rara vez era una de ellas. Una nota de incredulidad se mezcló con la luz del sol de la tarde que se desvanecía, se filtró a través de ventanas de vidrieras para proyectar una sombra ominosa sobre su rostro. El amanecer había llegado y se había ido. La noche pronto caería sobre ellos, con todo el caos que traería. Sin embargo, esas palabras burlonas continuaron haciendo eco a través de la iglesia, doblándose interminablemente sobre sí mismas como un par de muñecos de papel, hasta que no quedó nada más que silencio. Su dueño ya sentía los signos reveladores de migraña que comenzaban a florecer en la parte posterior de su cabeza, manifestándose como una sensación sorda y palpitante en medio de sus sienes. Vaya que le afecta la edad, decía el mago de Camelot ante lo leído, y miraba al chico sin duda, por lo que leía eran muy diferentes. Me pregunto qué le habrá pasado para ser de esa forma, decía Shirou al ver a su otra versión, porque era así, se preguntaba. Esa otra vez. Sus labios se fruncieron en un extraño ceño fruncido. Quizá debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Vaya, ese Oni-chan, sí que es raro, se decía Iri al oír los pensamientos de su hermano. Vaya que se cree bastante, decía Ku al oír cómo el chico trataba de hacerle frente a un Cervantes. Esa era una gran estupidez. ¿Acaso tartamudeé? La voz de Assassin crujió como un látigo, recordándole a su audiencia. No, pero lo hiciste hace poco, decía con una sonrisa la arquera al recordar cómo Naruto humilló a la reina. Cierto. No tenía la libertad de insistir en sus propios defectos. Dioses del cielo, ¿dónde se había marchado Shakespeare esta vez? Tenía muchas esperanzas de que el tonto no estuviera vagando por Trifas. Dudo que muera fácilmente, decía Rin, al recordar cómo Naruto y Mordred lo golpearon y este no parecía tan dañado. Finalmente, Shirou exhaló y se levantó de su posición arrodillada debajo del altar, reprimiendo el impulso de suspirar por enésima vez en esta hora. Se sentía como si hubiera estado suspirando muchísimo desde el momento en que había puesto los ojos en eso. Bajo cualquier otra circunstancia habría saludado a su Servant con una sonrisa. Por inapropiados que pudieran ser esos sentimientos, sintió que debía fomentarlos. Su deseo dependía de su cooperación después de todo, ahora más que nunca, considerando que casi había perdido la vida ante ese insolente, arrogante, advenedizo de un berserker. Ante lo leído por el mago, los Servants se preguntaron el porqué de la reacción del sacerdote ante Naruto. ¿Qué hizo para que este no lo soportaste? Por un momento, solo un momento, su agradable fachada se desvaneció. Por fin muestra su cara, murmuraba Archer, por fin esa versión suya mostraba su verdadera cara, ojalá lo detengan, sentía que esa versión suya no era del todo buena. Esa es la cara que estás poniendo, maestro. Como siempre, la expresión de Assassin no vaciló. No, espera. Él mintió. Había una brasa de molestia reemplazando la habitual ternura ceñuda que usaba cuando se dirigía a él. Un fuego que amenazaba con convertirse en una llamarada rugiente a la menor provocación. ¡Oh cielos! Berserker también la había alcanzado. Plantó dudas en su poder.
Esto no funcionaría. Él podría tener que abordar eso. No podía permitirse que Semiramis dudara de él ahora. Sus jardines colgantes de Babilonia fueron una parte fundamental del plan. Sin ellos, recuperar el Gran Grial sería realmente difícil. Vaya, sin duda es algo tarde, Naruto ya le demostró quién lleva la correa en la relación, decía Merlin al recordar el número hecho por el rubio con la envenenadora. Componiendo su rostro en una agradable máscara, el irritado sacerdote esbozó una humilde reverencia. Ante lo visto, la rey de los caballeros sin duda se preguntaba por qué esa versión de su maestro era tan distinta. Parecían agua y aceite, sin duda eran muy diferentes. Mis disculpas, Semiramis. Supongo que el estrés me ha estado afectando. Efectivamente, la incertidumbre de Assassin se disolvió en una sonrisa satisfecha. Mientras lo entiendas. Oh, Shiro entendió. Simplemente no había esperado que un Servant realmente estuviera buscando su sangre. Supongo que esa vez no lo encontré, decía Q, recordando los acontecimientos de hace unos días. Ante lo dicho, el Emiya se tocó el pecho, recordando cómo fue atacado por el héroe Peli Azul. Mucho menos uno capaz de secuestrar a Semiramis. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, decía el Peli Blanco ante lo leído. Puedo, pero eso sin duda, es una gran muestra de habilidad, decía la rulera ante lo visto. Poder secuestrar a un Servant sin duda era una muestra de gran habilidad. Esto le hacía preguntarse cuáles eran las habilidades del rubio y qué tanto se escondía. Sí, habiendo dejado de lado ese sentimiento hace mucho tiempo, podía ver la situación racionalmente. Si otro pudo haber sentido miedo, ira o incluso duda, simplemente experimentó una leve curiosidad. ¿Cómo lo estaba superando en esta guerra? ¿Cómo había sentido la trampa al acecho para él y su maestro? ¿Cómo hizo desaparecer a Assassin sin que él lo supiera hasta este mismo momento? ¿Cómo de hecho? Lancer había insinuado tal técnica al regresar de su duelo, pero esto solo solidificó la creencia previa de Shirou. Sin duda eso sería un gran problema, decía la Rider ante las diversas habilidades del rubio berserker. Menos mal, por lo que dijo Naruto, sus habilidades fueron nerfeadas por su clase, pero eso le dejaba la duda cuál era la mejor clase del rubio. Reclamando un asiento en el banco junto a ella, deseó una preocupación que no necesariamente sentía en su voz. Él no te lastimó, ¿verdad? Ante lo visto, Artoria sintió un déjà vu con su maestro, pero ese Shirou de alguna forma no lo decía como su máster, que lo decía del corazón, sino más bien por alguna obligación. En lugar de producir el efecto deseado de calmarla, Amakusa se encontró frente a una mirada sombría. Creo que eso es un no, decía el pelirrojo, al ver el rostro de la Servant de su contraparte. Lo hizo. Su Servant cedió, mordiéndose una uña con exasperación. Luego me sanó. No lo entiendo, ¿puedes creer que pidió una tregua? Incluso sabía mi identidad. Ante lo dicho, tanto la Ruler y Archer de la Guerra del Grial sintieron un déjà vu, al recordar cómo el rubio les ayudó de cierta forma. Ah. Shirou logró elocuentemente. No era que le desagradara a Semiramis. Simplemente dudaba de la capacidad de Berserker para matarla. Era demasiado predecible para su propio bien. Lo dudo, decía Archer, sin duda ese Shirou, creí tener todo bajo control. Ante lo leído, el mago de las flores sonrió. Sin duda esto sería interesante de ver cómo ambos se enfrentarían no en un duelo físico, sino uno por el control de la guerra. Ambos tenían una forma muy diferente de manejar las cosas. Tregua o no, Berserker Fred necesitaba morir. Si había que creerle a Semiramis, ya había atraído a varios Servants a su lado. Bajo su estandarte, una parte de la facción roja amenazó con separarse por completo. Si hubieran sido simplemente Saber y Shishigou, no habría hecho tanto esfuerzo. Incluso Atalanta sola no habría sido una gran pérdida a largo plazo. Uno fácilmente traído de vuelta al redil al reclamar los hechizos de comando de su maestro, aunque aún se requería más preparación para eso. Pero Berserker y Rum no solo habían roto filas, el primero se había tomado la molestia de frustrar el asesinato de Ruler por parte de Karna. Cualquier otro intento probablemente se encontraría con abierta hostilidad. Ante lo leído, la arquera se molestó ante cómo la veía el sacerdote. ¿En serio se dejó engañar tan fácilmente? Peor aún, habían robado un Servant of Black para ellos. Eso llevó sus números a 5. Jinete, asesino, caster, lancer. Incluido él mismo, eran 6.
Lo dicho confundió un poco, pero tenía sentido. Él era un integrante de la guerra, por lo tanto él también lucharía. Aún así, su equipo retuvo la superioridad numérica, por ahora. Dudo que siga así, decía la Gorgona mientras veía de reojo a la Ruler. Ella podría dar la vuelta a los planes de Shirou. Pero, ¿quién sabía cuándo cambiaría esa estadística? Por ahora, continuaría jugando el juego. Y... insistió. ¿Qué piensas de él? Posiblemente se enamoró, decía Merlin, firmemente. ¿En serio crees eso? Decía la rubia al mago que la miró. Querida, tú no sabes tanto del amor, confía en mí, sé muy bien lo que digo, decía el gran mago a la Pendragón. Semiramis apretó los dientes. Un tonto. Ante lo dicho varios estuvieron de acuerdo, pero por lo que vieron el rubio era demasiado astuto como un zorro. Ella estaba escondiendo algo. ¿Ves que te dije, amor?, decía el lector ante lo remarcado. Qué desafortunado. Ya veo. Están terminados los jardines colgantes, ¿entonces? Semiramis desvió la mirada. Casi así. Para mañana a más tardar, espero. ¿Qué será eso? Se decía la Tosaka que tan grande era ese jardín como para tardar tanto. Shirou murmuró distraídamente, su mente ya estaba en otra parte. Estamos casi listos entonces. Berserker era un hombre impulsado por la emoción. Impulso. Sentimiento. Como tal, era casi dolorosamente fácil predecir su próximo movimiento y, por lo tanto, contrarrestarlo. Shirou, que había abandonado un corazón lleno de odio por el bien de la salvación de la humanidad, podía entender eso. Después de todo, él también había sido consumido por la emoción. Impulsado por eso. Dominado por ella. Los sentimientos pueden ser traicioneros. Precisamente porque había decidido descartarlos en primer lugar. Después de todo, el futuro de la humanidad estaba en juego. Si todos pudieran simplemente abandonar su egoísmo y salvar a otros, no podría crearse un mundo así. Un reino donde todos eran salvos y felices. Por lo oído, Artoria sintió un parecido, por lo que hizo la otra versión de su máster. Ella también había abandonado sus sentimientos por el bien de su pueblo, pero de un momento recordó estar solo en aquella colina con su gente muerta. Ante lo dicho, Shirou se sintió mal por su contraparte. ¿Qué le pasó para ser así? Pensaba. Por lo dicho, sin duda ambos tenían la misma meta, pero le entristecía ver cómo este dice que cambió por el bien. Tras escuchar lo dicho, Archer se golpeó la frente, por un momento se vio a él mismo en el lugar del sacerdote. Qué bien que más faltaba una versión alterna de él no tendría tan mala suerte como para que eso le pase, ¿verdad? Algunos podrían llamar a ese deseo ingenuo, incluso defectuoso, pero a él no le importaban sus pensamientos. Sin duda es un buen deseo, pero creo que sería imposible, murmuraba la Santa de Orleans. Este era su deseo para el Grial. Él no sería negado. No esta vez. Gua, sin duda esto es interesante, ¿no crees? Decía Merlin. Buen día, Lemilla, que estaba confuso por todo lo leído de su versión. ¿Acaso no es la primera güera de Oni-chan? Se decía Leism ante lo leído. Probablemente sea por eso que se ven tan mayor, comentaba la pelinegra ante lo dicho. Si es así, sin duda Oni-chan envejecido bien, decía la Loli ante la apariencia de Lemilla. ¿Quieres decir que me haré peli blanco? No creo que me quede ese estilo, decía, aun viendo a su contraparte era raro verse con el pelo blanco. Ante lo escuchado, Archer se sintió ofendido. No se veía mal él. Por el bien de ese sueño, no dudaría. No podía. Destruiría a cualquier adversario sin dudarlo. Todos los obstáculos deben ser eliminados. Aquellos a quienes no podía matar, como Lancer o Assassin, los manipularía para que cumplieran sus órdenes. A los más débiles los aplastaría. Y en cuanto a Berserker, ¿por qué tenía esta persistente sospecha de que lo conocía, no a nivel personal, sino a nivel de identidad? Esa cara con bigotes, el abrigo carmesí, la forma distintiva en que terminaba sus oraciones, esa forma poco ortodoxa de pelear y ese maldito carisma. Algo hizo clic. Ante lo escuchado, Atlanta se molestó. ¿Acaso cayó tan fácil en la manipulación de Lemilla? Vaya, decía el mago tras lo que veía que tendría que leer. Él es Uzumaki Naruto. ¿Lo conoces? La negrita frunció el ceño. Sin duda esto es intrigante, decía la Santa, al ver que por lo que sabían y le llegaban conocimientos del rubio, agradecería más información del rubio Berserker.
Esto cada vez es más raro, decía la Pendragon, al ver que su máster alterno era consciente de la leyenda del rubio. Soy periféricamente consciente de su leyenda. Tocándose la barbilla, el sacerdote hizo una pausa y se inclinó hacia adelante para considerar sus palabras. Es un héroe de hace mucho tiempo, aunque oscuro. Dicen que aseguró una paz duradera en su era durante más de 300 años. Alguien así no me parece un berserker. Francamente, me sorprende que haya sido convocado como tal en esta guerra. Debe tener algo que ver con su fantasma noble. Vaya, eso no ayuda mucho, decía la Tosaka. Esto era prácticamente lo que habían escuchado al inicio de la historia. Al contrario, diría que esto confirma más porque es un berserker, decía el mago a la chica. ¿A qué se refiere? Decía la homúnculo al gran mago. Esto nos da a conocer que su leyenda sin duda alguna cambió, a través del tiempo, sin duda tiene que ver con esa forma, pero porque la gente lo recuerde más así, esa es la duda, decía el mago por todo lo que había leído. Ante lo dicho, varios servants se sintieron incómodos ante la idea de que todos sus actos, que los llevaron a ser quienes son, fueran malinterpretados y se les vea de otra forma. No. Una mirada angustiada brilló en la mirada del envenenador. Vaya. Lo atrapó de inmediato. ¿Lo viste? No. Que si se lo vio casi se muere, decía Q al recordar lo que leyó. Si sin duda Naruto la hubiera devorado de una u otra forma, decía en Incubus. Silencio. Semiramis siseó absolutamente. No voy a hablar de eso. Claramente, es una amenaza. Cedió. Tendrá que ser eliminado. Ruler también. Ante lo dicho, la mencionada se incomodó que traía ese sacerdote contra ella, para no querer dejarla cumplir su tarea de la guerra del Santo Grial. Assassin realmente parpadeó. Le di mi palabra de que no sería lastimado, todavía. No se habló de la amenaza silenciosa. Esa es mi muerte. Llévatelo de mí bajo tu propio riesgo. No le diste la mía. Shirou señaló. En cualquier caso, no importa. No es rival para Lancer y Rider. Ante lo visto, Artoria se molestó al ver la forma de actuar del Shirou. Menos mal su máster no era así. Encontró una laguna, se decía la Rider, al ver que el Emilia trataría de acabar con el rubio con los otros servants. Allí estaba de nuevo, ese breve destello de incertidumbre en sus ojos. La duda, envenenada por algo que no entendía. Despreocupadamente, lo descartó como intrascendente. Sus pensamientos vagaron una vez más hacia el asunto en cuestión. Semiramis le fue leal. Seguramente se necesitaría más que una semilla de duda para que ella traicionara su confianza. Tal vez si no hubiera estado tan obsesionado con su objetivo, podría haber pensado más en el asunto. Pero él no lo hizo. Shirou no podía ser culpado por esto. No había malicia en su corazón. Solo una determinación pura e inquebrantable. Esto es muy intrigante, murmuraba Merlin ante lo leído. Tal era su determinación para su deseo. ¿Tienes la intención de matarlo, entonces? Amakusa la favoreció con una pequeña sonrisa. Naturalmente. Es el mejor curso de acción, después de todo. Esto va a ser complicado, comentaba Rin. Menos mal Shirou no era tan hábil y peligroso como ese sacerdote. XXXXX. ¿Estás seguro de que ese fue el mejor curso de acción? Si estaba disgustada por la franca pregunta de Shishigou, Jinrum hizo poco para demostrarlo. Por el contrario, Galewell parecía tranquilamente satisfecho con los planes que habían hecho. Su mirada con gafas nunca vaciló en el mapa que tenía delante. Su mano izquierda se sumergió ociosamente en la ruta de su servante incluso cuando la derecha se ocupaba de otro asunto en el lado opuesto. Había un brillo revelador en su mirada que el viejo nigromante conocía muy bien, uno que presagiaba mal para quienquiera que se encontrara en el extremo receptor de esa mirada estoica. Casi se compadeció de ellos. Casi. Aún así, el asunto necesitaba ser abordado. Estamos expuestos aquí sin nuestros servants. Poniendo una mano sobre la curtida mano sobre la mesa, fijó a la morena con una mirada de medición. Seguramente entiendes eso. Cierto, Naruto se llevó a las chicas a una cita, decía Merlin, al recordar cómo Naruto manipuló a las servants. Sin duda tiene talento, decía Q, al hacer memoria de cómo Naruto estaba con la Saber y Archer. Y... un músculo saltó en la mandíbula de Kairi. No podemos contar con Ruler si se trata de una pelea. Presionó el nigromante, finalmente atrayendo una mirada mordaz de su aliado mientras un delicado estornudo respondía desde una habitación cercana.
Ella se ha jurado neutralidad, ¿recuerdas? Cuando ella no lo desafió, él siguió adelante a pesar de su silencio. Y deja que las 3/4 partes de nuestras fuerzas salgan por la puerta. ¿Quién sabe cuándo regresarán? Si el enemigo nos encuentra aquí, no podremos retirarnos. Eso es muy cierto, decía Ruler, o estaba de todo mal ante lo dicho el maestro de Mordred, pero muy probablemente daría tiempo para que puedan huir. Pero aún así tiene a Jack, decía la ojirroja, al recordar a la pequeña servanta asesín. Cierto, pero es un asesino, no creo que pueda hacer tanto. Tengo en cuenta que Naruto no está en caso de que necesite usar su NP, decía la Tosaka, y aún así que tan fuerte sería la niña para poder hacer frente a los servants que se vieron. Entiendo tus preocupaciones, pero serías tan amable de calmarte. Con un suspiro templado nacido del acero endurecido, la magus más joven finalmente levantó su mirada helada para encontrarse con la de él. Kairi casi se resistió. Espíritus, había olvidado lo cruel que Jin podía ser cuando estaba arrinconado. Después de todo, ella era un monstruo que se especializaba en el combate, uno que eliminaba cualquier oposición sin piedad. Pensar lo contrario era similar a un anatema para él. A pesar de toda su torpeza social y sus extraños gestos, Jin era casi su igual en lo que respecta al combate con magos. Probablemente lo destriparía con uno de sus chakras si continuaba con su actual curso de acción. Aliados bien podrían ser, pero no quería presionarla demasiado. Vaya, es de temer, decía Shirou ante lo dicho por la máster de Naruto, y como ésta tenía el respeto del máster de la hija de su servant. No hay necesidad de preocuparse. Su compañero mago lo tranquilizó. En el peor de los casos, todavía tenemos este. Eso no es nada agradable, decía Atalanta, al ver cómo la máster de Naruto usaría a Jack. Los dedos delgados acariciaron la melena plateada de Assassin, enviando a la chica nuevos paroxismos de deleite a su lado. Eso se siente bien. Ella ronroneó felizmente. Sigue adelante. Ante la escena, los Masters de la Cuarta Guerra se preguntaron en serio, ¿esa niña era aquel asesino famoso? Ella parecía muy pura para ser llamada de esa forma. ¿Estás seguro de que podemos confiar en ella? Kairi murmuró. ¿Cómo no confiar? Esos ojos oscuros regresaron al pergamino debajo de ellos, el cristal bajo sus dedos lentamente arrastrándose hacia el norte. Ella está unida a Berserker, lo que significa que también está unida a mí. Matarme la privaría de él, lo que a su vez asegura su lealtad a nuestra causa. Es elemental, en realidad. No puedo argumentar ante esa lógica, decía Rin. Sin duda, no había dallas ante lo dicho por la máster de Naruto. Dices eso, pero ella sigue siendo parte de la facción negra. ¿Eso no te preocupa? La bibliomana arqueó una ceja con leve consternación. Ante la reacción de la mujer todos sabían una cosa: el máster de saber está con una muy peligrosa mujer. Dime, Jack-chan. Ella tarareó en voz alta, ¿nos traicionarías? Ojos redondos e inocentes de oro hilado se alzaron para encontrarse con los de ella. ¿Por qué haríamos eso? Ella parpadeó. Nos gustas. ¿Y por qué te gustamos? Insistió Jin. Assassin ofreció otro parpadeo lento ante eso e inclinó la cabeza hacia un lado para mirarlos. Tan pequeño. Tan inocente. Casi como, no. Kairi sintió que su corazón daba una sacudida desagradable en su pecho. La vista despertó recuerdos desagradables en el lecho de roca de su mente, un conmovedor recordatorio de su propio deseo desesperado por el Santo Grial. Sin duda interesante, algunas personas no saben aprovechar a sus familiares, murmuraba Merlin mientras de reojo veía saber. Eres como Oni-chan. Ella comenzó a contar sus dedos enguantados lentamente, nos mantienes a salvo y calientes. Nos alimentas cuando tenemos hambre. Nos diste ropa. Nos gusta eso. ¿Por qué renunciaríamos a eso? Pobrecita, decía Jeanne ante como la niña se entregaría en alma por unas simples muestras de amor. Ante lo dicho, Atlanta se sintió mal al ver cómo Jack valoraba mucho eso, por eso ella tenía el deseo de que no sufran y vivan una vida feliz. El portador del viento le ofreció a Sisigo una sonrisa angelical. ¿Ves? No hay problema. Oye. Esta mujer era problemática. De eso no podía haber duda. Ningún esfuerzo de su parte la convencería. Ninguna palabra melosa podría tener la esperanza de influir en sus pensamientos.
La impulsaba un propósito puro, un objetivo salvaje y único en el que pisotearía a todos los demás para alcanzarlo. Honestamente, ella lo aterrorizaba más que cualquier sirviente. Berserker y Saber eventualmente desaparecerían al concluir la guerra, pero Jinrun, sin duda, permanecería. No solo era astuta, sino también despiadada. Se necesitaría más de lo que poseía la facción negra para acabar con ella. Hablando de dicha facción. Estoy con él, no me gustaría tenerla de enemiga, decía la Tosaka, menos más no estaba ella en sus guerras. Los nigromantes tosieron con fuerza en un vano intento de ocultar su malestar. ¿Te das cuenta de que esos bastardos de Igmillenia no van a tomar esto a costados?, advirtió él, siguiendo la ruta que ella había adivinado y el límite en el que había llegado a descansar. Ya sea que Berserker lo sepa o no, esencialmente está invadiendo su territorio. Lo tomarán como una provocación. Sin duda alguna lo harán, y más recordando que ya estuvo en su castillo, decía Archer. Sin duda Naruto se ganó el odio de ellos y más de Lancer por cómo atacó al clon del rubio ninja. La sonrisa del portador del viento se volvió positivamente salvaje. Por supuesto. Cuento con ello. ¿Quieres que ataquen? Pero por supuesto. Metiendo los dedos en una formación de tienda de campaña, Jin arrojó el cristal sobre el mapa. En lugar de caer locamente como cabría esperar, se posó en un solo punto y se mantuvo rígido. Momentos más tarde, comenzó a emitir un espantoso tono carmesí antes de aclararse finalmente para revelar una imagen. Gradualmente, dicha imagen se convirtió en una especie de escena en movimiento. Detrás de los tonos teñidos de sus gafas de sol, el mago con cicatrices entrecerró la mirada. Reconoció el nombre grabado en el mapa, el mismo lugar que habían adivinado no hace mucho. Shigizoara. Dada la frecuencia de sus pulsaciones, uno solo podría suponer que ese era el lugar al que se había ido el trío. Ante la escena varios se interesaron por el lugar, mientras la griega recordó pasar rápidamente por ahí. Efectivamente, vio un mechón de cabello rubio entre la gente del pueblo. Por fin, sin duda alguna estarán llevando un plan, decía Artoria. Por lo menos Mordred sería vigilada por Naruto y que no hiciera un desastre. Ante lo dicho por la Pendragon, el mago Incubus tenía una sonrisa dibujada, como gozar al leer lo siguiente. Espera un minuto. Están haciendo lo que creo que están, Berserker. Saber. Archer. Jin recitó sus nombres uno por uno, sus labios moviéndose lentamente alrededor de las palabras. Esa mirada plácida nunca dejó el cristal crudo ni la escena que se desarrollaba dentro. Dos combatientes de primera línea junto con un apoyo, caminando a plena luz del día. Fruta fresca, madura para la recolección. El enemigo no podrá resistir. Por lo poco que sabemos de ellos, es probable que envíen sirvientes por su cuenta para determinar nuestra fuerza. 2 por lo menos, posiblemente 3. De esta manera, tú y yo estaremos a salvo mientras evaluamos su debilidad, y aún así podremos dar nuestras propias órdenes. Luego, cuando llegue el momento, podemos unirnos a la refriega y estar preparados para la próxima batalla. Brillante, ¿no? Sin duda es un magnífico plan, decía Jeanne ante lo formulado por la Master. Todavía no me sienta bien. Agárrate, Magdalena. Ronroneó el Ron. ¡Ay! Silbó. Olvidé esa lengua afilada tuya. Jin chasqueó los dientes a modo de ligera advertencia. Te lo recuerdo, ¿entonces? No, estoy bien. El mago lleno de cicatrices levantó su mano derecha para alejar recuerdos agradables. Habían sido más que aliados, una vez, y su amistad había perdurado a pesar de eso. En verdad, no podría haber encontrado un mejor socio en esta guerra. Ahora, si tan solo pudiera convencerla de que le permitiera cumplir su deseo. ¿Cuál será su deseo? Se decía la Ismbern tal vez tenía que ver con la forma en que mito a Jack. Lo siento, ¿estoy interrumpiendo? Un clamor lejano llamó su atención, puntuado por un suave bostezo. Momentos después, Ruler finalmente les hizo saber su presencia mientras se deslizaba hacia la habitación. Aunque su cabello todavía estaba despeinado por el sueño, lo que sugiere que simplemente había optado por tomar una siesta en lugar de soportar las travesuras de Naruto por más tiempo, la rubia con armadura todavía proyectaba un aire de estoicismo tranquilo. Sin embargo, esos profundos ojos violetas permanecieron nublados, su dueño sumido en sus pensamientos.
Luego vio a Jack y una chispa de confusión bailó a través de esa mirada lila. Este último respondió con un saludo alegre. Sin duda tuvo una noche alocada, decía la santa al recordar cómo Naruto y las servants la visitaron en el capítulo anterior y la forma cariñosa en la que trataban al rubio berserker. Ah, la bella durmiente se despierta por fin. Jin tarareó. Empezábamos a preguntarnos si alguna vez te despertarías. Me sorprende que haya dormido con todo ese lío, decía Rider, por lo que vio Naruto no era el más silencio y menos Mordred. Buenos días. Assassin gorjeó alegremente. ¿Dormites bien? Kairi movió una ceja poblada hacia ella. Sorprendida de su ensoñación, la rubia ofreció un rápido parpadeo y asintió con la cabeza. Sí, murmuró ella apresuradamente. Gracias por tu hospitalidad. Jeanne sonrió. No fuimos demasiado ruidosos. Ellos no, pero los demás sí, decía Q, teniendo muy fresca la memoria de cómo el grupo del rubio la visitó en la noche. Oye, ahora. Estás tratando de provocarla. El más leve tic pasó por el rostro sereno de Ruler y desapareció antes de que cualquiera de los magos pudiera afirmar que había existido. Mi descanso fue suficiente. Ella cedió con una humilde reverencia. Me despediré en breve. ¿Ya? Jack se quejó. Quería jugar. Quizás la próxima vez. Cierto, tendré que ir a vigilar la guerra, decía Jack, que por lo que vio el grupo de Naruto entraría en guerra muy rápido. Ahí estaba de nuevo, esa extraña rigidez en los hombros de Ruler. No era ira ni pena, señaló Kairi. Uno podría escucharlo con confusión. Como si Ruler no pudiera decidir la mejor manera de hablar con Assassin. Parecía un complejo extraño para alguien elevado a la santidad. En cualquier caso, eso no era de su incumbencia. Era como si una emoción tan conflictiva pudiera desgarrarla. Este era un servant después de todo. Estaba hecha de un material más duro que la mayoría. Ante lo dicho, el mago miró a la rubia y en cierta forma le recordó a Artoria, eran muy entregadas a su deber, demasiado, diría él. Oh. Jack suspiró, con el hombro caído en señal de derrota. Dejando a un lado su incomodidad por Assassin, uno no podía evitar sentirse cómodo con Ruler. Incluso a Sissigou le costó un poco mantener la guardia alta. Quizás tenía algo que ver con que ella fuera una santa. Berserker había sido, para disgusto de Jeanne, terriblemente comunicativo sobre su identidad. La legendaria doncella de Orleans. ¿Qué había dicho él sobre ella, otra vez? Algo acerca de que ella es demasiado pura para su propio bien. Incluso se había tomado la molestia de agradecerles cuando fácilmente podría haberse escabullido sin decir una palabra. Alguien así podría apuñalarlos por la espalda y ella podría abandonar sus propias creencias. Además, estaba obligada por las reglas del Grial mismo a ser imparcial. Mientras esa creencia no se corroyera, no tenía nada que temer de ella. Vaya, eso es demasiado alargador, decía la rubia ante como la veían tanto el máster de saber y el mismo Naruto. Un pequeño gruñido en voz baja en disidencia viciosa. Bueno, tal vez su apetito. Mientras el improbable trío miraba, un ligero rubor se deslizó por el rostro de Jeanne. De hecho, el lento rubor de su rostro santo era algo que Sissigou se llevaría a la tumba. Casi hizo que quisiera intimidarla más a menudo. Casi lo había olvidado. Ruler poseía un cuerpo físico, ¿no? Berserker había mencionado eso de pasada. Probablemente tuvo que comer para mantener su forma física en este mundo. Pobre cosa. Ella realmente había sacado una mala mano en esta guerra. ¿Estaba mal que Kairi sintiera pena por ella ahora? Eso sería un pecado, decía Rider ante la poca suerte de la rubia. Ante lo dicho, la servant Ruler se sintió apenada. Esa era una de las desventajas de usar el cuerpo de Leticia, pero no tuvo de otra. Algo pasaba con el Grial para que se viera en la necesidad de hacer eso. Nos queda un poco de desayuno. Él ofreció. ¿Quieres un poco? No podría impugnar tu generosidad más de lo que ya lo he hecho. El estómago de Ruler emitió otro lastimero gemido de desacuerdo, mucho más fuerte que el anterior. Tal parece que la señorita no es del todo sincera, decía el mago, recordando brevemente cómo Artoria se hacía la orgullosa antes de comer cuando ésta no tenía control a la hora de comer. Supongo que puedo quedarme un momento más. Ella desvió la mirada, con el rostro abatido para ocultar su silenciosa vergüenza. Mientras estoy aquí, deseo preguntar sobre algo. Acerca de Berserker.
Jin inclinó la cabeza. La pregunta que todos tienen, decía Q al ver cómo Naruto parecía llamar la atención de todos en la guerra. Me confieso curioso, ¿lo convocaste intencionalmente? Ante lo dicho varios se rieron al recordar cómo fue la invocación del rubio y cómo el dúo no parecía congeniar del todo bien. Sé tanto como tú. Rum respondió con un pequeño encogimiento de hombros. Probablemente menos, dados los ojos que te ha estado mirando. Es sorprendentemente voluble, ese. No es como si esperara atraerlo de todos modos. Ella agitó su mano marcada con despreocupación para enfatizar. Francamente, hubiera preferido la clase Caster. Más fácil de controlar y todo eso. Aún así, esa mirada con anteojos se desplazó entonces, mirando los sellos impresos en el dorso de su palma con algo peligrosamente parecido a la nostalgia. Ha sido bueno conmigo hasta ahora. Cuando doy una mala orden, me lo dice directamente a la cara. Incluso fue tan lejos como para salvar a Jack, cuando no tenía necesidad de hacerlo. No lo abandonaré. Sin luchar, ya sabes. Tendrás que trabajar para ello. Jeanne farfulló absolutamente. Ante lo dicho y ver su reacción, la santa actuó igual, ella no estaba interesada en el rubio de esa forma. Oh, mírala, está avergonzada, decía el mago para que todos vieran a la santa que parecía tener un nuevo tono de piel. Ante lo dicho, Artoria agradecía no ser el blanco del mago pervertido, por una vez. No te preocupes, mi rey, pronto seguirás tú, decía el mago a la choqueada rey de los caballeros. ¿Cómo es posible? Se decía que a Merlin le leyó la mente. Relájate, estoy bromeando. La magus se rió y bajó la mano. Eres lindo cuando estás nervioso. Esto no es nada divertido, decía la ruler, de seguro esto tenía pinta de que Naruto planeó eso. Ajá. Naruto te puso en esto. Jeanne exigió. Podría haberlo hecho. El mago cedió, pasándole un palito de tocino seco. Es un zorro astuto, decía humillante como el rubio, no era del todo estúpido, esto lo hacía más peligroso porque casi nadie podría descubrirlo. Assassin intervino de repente, atrayendo todas las miradas hacia ella. Si eres el papá de Naruto Oni-chan. Gobernante se puso rígido. Demasiado tarde, Kairi se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir ante ellos. Oh rayos, esto no va a terminar bien, decía Emilia, la inocencia de Jack entraría en escena. Asesino, lo que sea que estés a punto de decir, no lo hagas. Esos orbes inocentes giraron sobre Jinrun. Eso te convierte en nuestra mamá, ¿entonces? La escena causó risas al ver cómo la dulce Jack llamó a la maga. Demasiado inocente para su bien, decía el mago, ignorando el hecho de que la niña era Jack el Destripador. Jin se puso pálido como una sábana fresca. Tontamente, Kairi se rió. Está muerto, decía Rin, sin duda el máster de saber perdería su vida por su acción. Gobernante chilló. Silencio. ¿Cómo? Un aura de malicia palpable irradiaba de los hombros de Galloway, amenazando con asfixiarlo si la miraba a los ojos. Una risa extraña y melodiosa surgió de su compañero para ponerlo nervioso. No. No se atrevía a mirar. Más bien, no debe mirar. Encontrarse con la mirada de Run ahora sería como hacer estallar una ojiva nuclear. Lo único que le esperaba al final de ese camino era una muerte rápida. Además, si se movía ahora, estaba casi seguro de que Jin lo atacaría. Tenía que estar quieto. Una piedra silenciosa en el río, inflexible, inmóvil, absolutamente inflexible ante cualquier cosa. O veo que quiere volverse completamente invisible, decía el mago, al ver cómo el mago trataba de no ser el blanco de la ira de la maga. Go, Jin ronroneó suavemente, te reíste de mí, hace un momento. Al final, la tentación finalmente ganó y miró hacia arriba. En mi defensa, no esperaba eso, Urk. El puño de Jin salió disparado hacia su cara. Eso dejará una marca, decía la Eisbern, no había un golpe de tal magnitud, dudaba que su berserker ejercita tal fuerza que usó la máster de Naruto. Se hablará ganado mis respetos si sigue vivo, decía Q, al ver cómo Kairi Go salió volando. Ruler gimió suavemente para sí misma. Señor, protégeme. Por favor que lo haga el señor, decía en apoyo la rubia, hizo bien en aceptar la ayuda de Naruto, se preguntaba. XXXXXX. Locura. Locura absoluta. Por más que lo intentó, Darnik no podía comprender lo que estaba mirando.
De hecho, para comprender el plan del enemigo habría que estar loco, o excesivamente sentimental. Como no era ninguna de estas cosas, ni podría esperar serlo, el jefe del clan Igdmillenia se encontró en una especie de callejón sin salida. Decir que estaba disgustado sería como llamar agua mojada, un eufemismo en el sentido más puro de la palabra. Con cada momento que pasaba, su ira crecía, chispeando hacia una conclusión inevitable. Al ver al Máster la Santa lo reconoció como uno de los Máster de los Servants Blacks. Hecho. No. Sentido. Dudo que lo encuentre, decía Ryder. A este punto todos los planes del rubio carecían de sentido, pero eran muy eficaces. Él, Darnit Preston e Igdmillenia había arañado, acuchillado y luchado para estar donde estaba ahora. Décadas de planificación habían llevado a este momento. Había luchado en innumerables batallas. Robó el Santo Grial y lo usó como palanca para separarse de la asociación. Fue él quien manipuló los términos de esta guerra, él quien reforzó las filas de su clan en preparación para la batalla que se avecinaba, y él quien salió ganando con todo. Ahora se encontraban en una coyuntura crítica, en la cúspide de adquirir todos los misterios y milagros de este mundo. Llegar a la raíz. Su anhelado sueño estaba finalmente al alcance de la mano. Todo lo que quedaba era que el enemigo hiciera su movimiento y viniera a ellos, como debe ser. No puede ser, se robó el Grial. Decía tanto la Ism Bernie Tosaka en confusión por lo dicho. ¿Acaso no se puede eso? Decía el joven Emilia confuso. Es muy complicado, Shirou, casi imposible, decía Artoria. No había visto a alguien aparte de Gilgamesh que tratara de hacer tal cosa, adueñarse del Grial. Entonces por eso el Grial me invocó, decía la Santa, tal vez por eso se vio en la necesidad de usar el cuerpo de Laeticia. El Grial no estaba del todo bien. Negro contra rojo. Ahora, gracias en gran parte a la habilidad de adivinación de Caster, él y varios miembros de la facción negra finalmente vieron a sus enemigos por primera vez. Uno de ellos había tropezado con un campo delimitado cerca de la ciudad, lo que le permitió a Visebron utilizar a uno de sus familiares para observar a los servants enemigos desde lejos. 3 de ellos nada menos. Uno fue fácilmente reconocido como Berserker Fred. El mismo tonto tambaleante que había invadido su castillo hace unos días, abordó a su propio Berserker y se fue con una botella de vino antes de convertirse en humo bajo el asalto de Lancer. Los demás seguían siendo desconocidos para ellos, pero uno podría suponer fácilmente que eran Archer y saber a juzgar por sus armamentos. Sin duda, un trío formidable. Eso es cierto sin duda alguna, decía la heredera Tosaka. Ese trío era peligroso y si le sumaban a Jack, dicho grupo era más peligroso. Sin embargo, no estaban haciendo nada. En lugar de acercarse al castillo, habían pasado las últimas 2 horas bailando el vals por la ciudad como tontos. Imbéciles, sin ningún propósito en mente. De sus maestros no quedó ni rastro. Por supuesto. Solo un tonto se lanzaría voluntariamente al peligro. O enviaron a sus familiares por delante, se ocultaron con taumaturgia o se mezclaron entre la población con tanta habilidad que cualquier intento de erradicarlos resultaría infructuoso. Le dolerá saber la verdad, decía Archer. Sin duda, descubrí que los Servants no estaban por la guerra y más bien paseando. Sin duda alguna lo volvería loco. Para empeorar las cosas, el Grial se había vuelto cada vez más errático últimamente. Lo dicho interesó al grupo al saber el estado del Grial. Había empezado a latir a intervalos extraños, casi como los de un corazón humano. No pudieron averiguar la causa. Desde el momento en que Berserker había invadido, el Gran Grial comenzó a reaccionar violentamente. Quizá fuera solo eso, impaciente. Hambriento por la energía que proporcionarían los sirvientes asesinados. En cualquier caso, no era algo que pudieran abordar ahora. Si la situación empeoraba, tal vez entonces podrían hacer algo, pero tal como estaba la situación, simplemente no había nada que pudieran hacer. ¿Qué estaba tramando el enemigo? Una cita, pero dudo que le guste saberlo, decía el Incubus. Así que él vive después de todo. Una voz grave y majestuosa proyectó su sombra sobre sus pensamientos. Sorprendente. Ocultando su propia preocupación, Darnit fingió una reverencia. Es como usted dice, mi señor. Bajando la cabeza, vio a su sirviente levantarse del trono para inspeccionar la pantalla.
Por fin el Lancer de ellos decía Q, por fin vería a su compañero de lanzas que destruyó al clon del rubio. El rostro del hombre era un estudio de contrastes. Aunque esos ojos brillantes estaban realmente apretados por la ira, la más leve de las sonrisas adornaba su rostro pálido. Parecía casi complacido por esta inesperada revelación. De hecho, el mago reconoció un espíritu afín en esos aterradores orbes. Respeto por un enemigo. Algo había captado su interés. Alguien. Sin duda eso no es nada bueno, decía Archer al ver cómo podía ver claramente que Lancer quería acabar con Naruto. HMMPH. Lancer retumbó, tocándose la barbilla. Ese es nuestro intruso, ¿no es así? Cuando nadie se atrevió a desafiarlo, esa pequeña y viva sonrisa se transformó en una verdadera sonrisa. Lo sospechaba. Me sorprende que un pequeño ladrón pudiera sobrevivir a mi ataque. ¿En serio es tan fuerte? Decía la rey de los caballeros ante lo dicho. Les aseguro que podrán descubrirlo más adelante, les decía Empty al grupo. Darnit se pavoneó. Esta fue la carta de triunfo absoluta de Black Faction, un Servant tan absurdamente dominado como para poder despreciar a los mismos dioses. Vlad Tepes III. Habían hecho todo lo posible para convocarlo aquí en su tierra natal, donde se encontraba en la cima absoluta de su poder. Puede que Rumanía sea un país pequeño, pero fue aquí donde Lancer estuvo realmente en su mejor momento, en su elemento. Transilvania era su territorio. Mientras permaneciera dentro, uno podría incluso pensar que era invencible. Que tuviera uno eso que elegir con Berserker Offred era simplemente la guinda del pastel en lo que respecta a Darnik. Después de todo, no todos los días un miserable ladrón invadía el castillo de un señor y vivía para contarlo. Al oír el nombre del Servant y por cómo éste estaba con gran ventaja, tenían que admitirlo, eso lo hacía en uno de los Servants más peligrosos. Vlad probablemente deseaba matar a Berserker por orgullo. Su honor lo exigió. Ante lo dicho, Artoria recordó brevemente a Gilgamesh y cómo éste actuaba. Eso le sentaba muy bien a Darnik. Felizmente dejaría que los dos se destrozaran el uno al otro. Dos hombres, no, monstruos disfrazados de hombres. Ciertamente había algo de ironía allí. En un ataque de fantasía, casi lanza a Lancer contra el Berserker de Red, pero lo pensó mejor en el último momento. No, mejor mantenerlo cerca. Los hechizos de comando eran preciosos y no debían desperdiciarse sin sentido. Deberías de tomar nota, Rin, le decía Archer a la maga que lo miró mal. Estúpido Archer, eso no hubiera pasado por tu culpa, murmuraba enfadada al recordar cómo desperdició un sello de comando tras invocar a su Servant. Ciertamente no si alguna vez hiciera que Lancer usara eso. Además, era importante que su Servant creyera tener el control por el momento. Por supuesto, nada estaba más lejos de la verdad, ya que Darnik lo veía como poco más que un familiar, pero la artimaña permaneció a pesar de todo. Aunque los años pueden haber embotado su espíritu, su lengua plateada aún permanecía afilada. Mientras Vlad pensara lo contrario, su plan se desarrollaría según lo planeado. Berserker, mientras tanto, se puso rígido en una tranquila consternación. O la otra chica, decía Ryder al ver a la Berserker of Black. Berserker de Red, ese idiota. ¿Qué está pensando? Esa es una muy buena pregunta, decía Merlin. El rubio actuaba por actuar o ocultaba algo más. Tal vez fue un efecto secundario de su encuentro, pero sus pensamientos habían demostrado, para su gran angustia, ser cada vez más coherentes últimamente. Casi espantosamente así. Aunque todavía se le negaba el habla, y gracias a Dios por eso. Se encontró terriblemente, malditamente, cuerda. Lo suficiente como para enfadarse con él, ciertamente. Vaya, alguien tiene graves problemas de ira, decía Q al ver a la Servant enfadada. Y, sin embargo, ella no lo haría. Solo su maestro podía sentir su descontento, pero se negó a divulgarle la razón. ¿Cuáles? Podría preguntarse qué la había irritado, pero sin una voz, nunca podría decírselo. Sus pensamientos eran otro asunto. Quería atravesar la pantalla y estrangular a ese bufón rubio. Había entrado en su territorio sin siquiera darse cuenta. Esperar. Tal vez lo había hecho. ¿Era por eso que había traído refuerzos? ¿O simplemente era tan ingenuo? Un nudo enredado de emoción se retorció en su estómago ante la idea. Por más que lo intentó, no pudo desenredarlo. Berserker of Red Naruto.
Era el enemigo. Alguien que debe ser derrotado. Por derecho, a ella no debería importarle lo que le pasó. Vaya que es querido, decía Ryder al ver la ira de la berserker. Y sin embargo no pudo. Lo decía Merlin, ¿acaso otro pajarito más cayó en las garras del zorro? No tenía sentido. Apenas lo conocía. De hecho, ella no le debía nada. Menos que nada. Le había regalado flores marchitas y una sonrisa. Algunas palabras amables al despedirnos. Una oferta de paz. Nada concreto más allá de eso. Él no había pedido su lealtad y aunque ella ciertamente no estaba dispuesta a dársela, tampoco podía borrar esa cara sonriente de su mente. Ella debería odiarlo. Odiarlo. Él había hecho algo en su mente, un acto que amenazaba con traer sus recuerdos y todo el dolor con ellos. Debería encontrarlo y moler su cráneo bajo su talón, destruirlo con su árbol maldito. Ante lo dicho, varios sintieron un poco de pena por el rubio, pero la dejaron pasar al recordar que éste lo buscó por cuenta propia. Y sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Exasperada, se tiró del pelo en un ataque de resentimiento y lanzó un alarido de furia al techo. ¡Ah! De acuerdo, berserker. Ciertamente no es del tipo sutil. Archer lo secundó. Al ver al Servante Atlanta sintió que lo conocía, o tal vez era Ryder el que lo conoció por lo tanto que hablaba. Dudo que un berserker lo sea, decía Artoria. Claramente los berserker eran todo menos silenciosos. Si de alguna forma les gusta ser el centro de atención, decía Archer, por lo que ha interactuado con ellos. Fran estuvo a punto de arrancarle la cabeza a golpes en recompensa por su temeridad. Eso no fue lo que dije y lo sabes, centauro de mierda. ¿Es un centauro?, decía confundido Shiro. Él lo veía normal. Tal vez sea algo de su clase. Oni-chan, decía la ojirroja al ver al otro Archer. ¿Crees que nos está desafiando? Ryder inclinó la cabeza. Diablos si lo sé. No lo entiendo. Lancer ofreció un gruñido evasivo por su cuenta. Tal vez él desea atraernos, entonces. La realidad es otra, decía la Gorgón ante lo dicho. Esto es una trampa, claramente. El rostro enmascarado de Caster no traicionó ningún indicio de emoción mientras contemplaba la extraña escena que se desarrollaba ante ellos. Esperan que vayamos a por ellos. Sí, no dudo que quieran eso, decía Merlin. Ya tenía bastante trabajo el rubio con la hija de su rey y con la garita para lidiar con más servants. Tal vez sintiendo ese mismo pensamiento, el rojo se volvió. Los salvajes ojos azules se elevaron para encontrar a un familiar y, por extensión, aquellos que miraban. Mejillas con bigotes con hoyuelos en una sonrisa astuta. Los dedos con garras se torcieron en un movimiento de ven aquí, haciendo señas a la paloma de arcilla tanto como a los que observaban a través de su único ojo. Tal vez provocado por el movimiento, la creación de Caster se acercó al guerrero encapuchado, exponiendo aún más su rostro a la vista. A pesar de las leguas que los separaban, a pesar de que su séquito y los servants cercanos estaban al alcance de la mano, Berserker sintió un sutil escalofrío recorrer su espalda. Había una luz feroz en esos orbes azules, la mirada de una bestia atada a una correa deshilachada, uno que ella rezaba para que él mismo nunca se enfrentara. Entonces esos labios se abrieron para ella, enmarcando 3 simples palabras. Vengan por nosotros. O los provocó, decía Archer, por lo que vio Lancer era demasiado orgulloso, casi igual que la envenenadora, y Gilgamesh sin duda iría por la cabeza del rubio. Mientras miraba, un cuchillo voló de su mano con una precisión infalible para golpear la cabeza familiar de Caster, enviando la pantalla, y probablemente el familiar con ella, chillando a la estática. Siguió un latido de silencio, roto solo por el graznido perdido del ruido, mientras la criatura intentaba y fallaba en reconstruirse. En ese fugaz instante, Berserker casi se atrevió a esperar que sus compañeros Evans, y el resto de Black Faction junto a ellos, simplemente dejaran el asunto y les dejaran hacer lo que quisieran. No iba a ser. Jajaja. Una risa áspera salió de Lancer, sorprendiendo a todos los reunidos. Genial, otro enemigo más, decía Atlanta. Empezaba a dudar su hizo lo correcto en aliarse con el rubio Berserker. ¡Qué divertido! En lugar de saludar la interrupción con ira, como cabría esperar de su líder, soltó una carcajada cordial, con la boca abierta en una sonrisa enloquecida propia. Quizás no sea un ladrón en absoluto, sino un invasor. Uno que recibe la adversidad con los brazos abiertos.
No sería un oponente digno si pudiera morir por algo como esto. Ante lo dicho, Artoria tuvo que estar de acuerdo con el Lancer. Sin duda el rubio tenía una gran valentía. ¿Tenemos más en el área?, preguntó Darnik en voz baja mientras Lancer continuaba gritando las alabanzas de su adversario. Un puñado. Avicebron cedió. Puedo preparar otro grupo en breve si es necesario. Envía algunos golems y homúnculos entonces. No. Espera hasta la noche. Vlad intervino con fuerza antes de que Darnik pudiera terminar la orden. No querríamos molestar a la buena gente de Trifas ahora, ¿verdad? Aún así, sería negligente de nuestra parte si no enviáramos a alguien para saludarlos a los tres. En algún pensamiento invisible, asintió para sí mismo. Sí, eso lo resuelve, entonces. Saldré al campo yo mismo para encontrarme con él. Lamentará el día que puso un pie aquí. Pero no puedo hacerlo solo. Sin perder el ritmo, se volvió hacia el resto de ellos. Las botas resonaron bruscamente contra la piedra, con los brazos abiertos a los costados. La guerra va a empezar, murmuraba la santa. Era claro que el choque de armas que habría. Frankenstein se puso rígido. ¿Podría tener otro voluntario?, inquirió Vlad. Oh. Yo. Jinete gorjeó. Soy voluntario. Vaya, alguien está muy emocionada, decía la Rider al ver a su compañera de clase. Se preguntaba cuál sería su montura. HMMPH. Pareces terriblemente ansioso, Astolfo. Selenite frunció el ceño. Ahí está de nuevo. Esa mirada. La pelirrosa se estremeció y trató de esconderse en su voluminosa capa. No hace falta decir que fracasó espectacularmente. Solo estoy ansiosa por salir. Cuando la mirada de su amo se intensificó, agitó los brazos salvajemente, casi blandiendo su lanza en su prisa por escapar de esa mirada sádica. ¿Sí? Eso es. Ningún motivo oculto. No. Ninguno. Parece otra cosa completamente, decía Q. Parecía que no quería estar lo más cerca de sus masters. Muy bien. Para consternación de Berserker, Saberov Black también se adelantó. Al ver al Servant, sin duda veían por qué era un saber, pero Artoria sintió un peligro al ver al espadachín. ¿Por qué sería? Lo confieso, tengo curiosidad acerca de este Berserker Fred. ¿Puedo acompañarte? ¿Qué estás haciendo, Saber? Gordes farfulló. Yo no te di tal permiso. Siegfried, ese gran héroe silencioso que había hablado tan poco desde que lo invocaron, solo inclinó la cabeza con respeto. Esto es interesante, decía el mago, siendo consciente de la leyenda del Servant. Sin duda, Mordred tendría una dura batalla con él. Respetuosamente, maestro, esto es algo que deseo hacer. Por favor, comprenda. No permitiré que le suceda ningún daño de ninguna manera. Mientras el resto de la facción negra observaba, el rostro del hombre corpulento comenzó a adquirir un alarmante tono violáceo. Fran se preguntó si el mago redondo explotaría de pura ira. ¿Era posible tal cosa? Si es así, podría resultar lo suficientemente divertido como para distraerla de sus propios problemas. Le desagradaba bastante este tonto. Un corazón de oro que bien podría tener, pero estaba enterrado bajo un ego del tamaño de Trifas y un orgullo 3 veces más grueso. ¿Sería demasiado pedirle que se esculpe sobre la espada de Saber y les ahorre todo el dolor de su existencia continua? Eres un familiar desagradecido. Ante la escena varios se molestaron ante el gordo y la forma en que actuaba con el Servant Saber. Suficiente. Espetó Darnik, silenciándolo. Lo permitiré. TCH. Y al igual que Frank quería golpear su cabeza contra una pared de nuevo. Dejando a un lado a Rider y sus excentricidades, dos de los servants más poderosos de Black Faction acababan de declarar sus intenciones hacia su posible aliado. Leyenda o no, aliados o no, sabía que Berserker estaría en apuros para defenderse de ellos. Lancer era la verdadera amenaza aquí. Si se le metía en la cabeza ir tras Berserker, ella no podía hacer nada al respecto. Ofrecerse como voluntario para la batalla ahora probablemente terminaría en rechazo. Sin importar cuán preciada pudiera ser su presa, sus maestros seguramente no enviarían a más de la mitad de sus sirvientes para tratar con ellos. Tiene completa razón, decía Rin. Sin duda el rubio estaba en problemas. Esto presagiaba lo peor. Muy bien entonces.
Había una luz intensa y salvaje en la mirada de Vlad, uno que su maestro reconoció demasiado tarde como, ¿se atrevería a decir sed de sangre? No, decir tal cosa seguramente terminaría con su cabeza en una estaca. Esta noche los tres nos uniremos en la batalla. Llevemos la lucha contra los invasores, mis soldados. Para bien o para mal, la pequeña salida de Berserker tuvo poco fuego bajo el normalmente estoico Servant, uno que no tenía esperanzas de apagar con nada menos que un command spell. El anciano Igmillenia gimió en voz alta, el sonido amortiguado contra sus palmas. Así, su gran plan se convirtió en poco más que arena. ¿Cómo? ¿Cómo se había salido tanto de control la situación? Diría que es de que Naruto fue con ellos, decía Merlin. Sin duda alguna el rubio los marcó de alguna manera. Por otra parte, ¿quién podría predecir un loco? Ciertos son los más peligrosos, decía Archer, todo podría ocurrir. XXXXXX. Entonces, ¿cómo me veo? Oh, sí, por fin lo que quería ver, decía el mago con una gran sonrisa. Esto no va a ser nada bueno, decía la rey de los caballeros. ¿No crees que exageras, saber?, decía el pelirrojo a su servant. Shirou, tú no lo conoces como yo, pero Merlin se trama algo, decía la saber, sin duda alguna Merlin tramaba algo. Oh Artoria, hieres mi frágil corazón, decía el mago, sosteniendo su pecho por tal dolor. Deja de fingir y termina esto de una vez, le decía la servant, lo mejor sería terminar esto lo más rápido posible. Eres cruel, saber. Ja. ¿De qué diablos estás hablando? Un músculo saltó en la mandíbula de Naruto, palpitando junto con 3 venas en su sien mientras miraba la belleza de la visión natural que se pavoneaba ante él. Un ojo tembló, luchando contra el impulso reflejo de cerrarlo de golpe. En ese momento, sus sentidos agudizados fueron muy conscientes de su entorno. Desde la pintura amarilla cada vez más fina de una pared gastada que presiona contra su espalda, hasta los curiosos clientes que los observan, incluso sus susurros poco agradables. Pero lo más apropiado de todo fueron los inquisitivos ojos orbes aguamarina del rubio frente a él, esperando su respuesta con más que un toque de impaciencia. Aún así, no debe inmutarse. Creo que está exagerando, decía Iria. Todo sonaba muy grave, pero solamente fueron por ropa para saber. Estoy contigo, apoyaba la arquera, pero ¿dónde estaba ella? ¿Acaso los dejo? Los dientes blancos nacarados le devolvieron el destello en una sonrisa salvaje, desprovistos de cualquier astucia o tacto, inocentes hasta el extremo. No. Demasiado inocente. Incluso alguien como Mordred no podía lograr esa mirada sin ser al menos periféricamente consciente de lo que estaba haciendo. No se dejó engañar ni por un momento por el supuesto paso en falso de Mordred. Sabía que la respuesta incorrecta lo llevaría a un mundo de dolor. Demonios, la respuesta correcta podría evocar una respuesta equívoca de saber. No, retroceder ahora no solo sería un insulto para los hombres en todas partes, sino que rompería irremediablemente lo que quedaba de su orgullo. Ceder aquí sería tan bueno como admitir la derrota, cimentando así su victoria. Sin duda entró en un punto muerto, decía el mago. Esto podría cambiar el rumbo de todo, en específico la relación de la hija de su rey y el rubio berserker. No fue así. Ella no podría ser tan ingenua, ¿verdad? En absoluto, decía Artoria. De seguro, Mordred estaba actuando como la bruja de Morgan. Creo que estás exagerando, saber. 13 tu hija, decía el joven Emilia a su servant. Shirou, tú no la conoces tan bien como yo, créeme, algo esconde, decía la rey de los caballeros. Creo que no la conoces tan bien, decía Archer. Esto era demasiado problemático. Dioses de arriba, ¿por qué me asaltan con esta tentación? En ese momento fue muy consciente de los ojos de Mordred sobre él. Resistió el impulso de hacer el mítico facepalm. Esto sin duda es incómodo, decía Rider. En serio, verían el romance de la parejita de rubios. Después del pedido de saber, finalmente cedió y compró un atuendo para ella. No era lo que él esperaba que usara. Mientras miraba, su compañera estiró los brazos hacia el cielo y dio un giro feliz, haciendo que la parte de atrás de su abrigo volara sobre sus hombros. Ahorita me gustaría ver su atuendo, decía Rin, ya que por la pantalla no podían ver a la saber. Ah. Mucho mejor. Ronroneó, estirando sus extremidades al máximo. Esto es lo mejor. Estaba demasiado incómodo con esa armadura. No tienes idea. Pues nunca lo demostró, murmuraba Artoria. La única vez que la vio sin esa armadura fue cuando ella le dijo que era su hija.
Tengo una idea, en realidad. Naruto gimió. Estaba tan concentrado que casi se perdió su respuesta. Tu ropa tampoco está nada mal. Lo siento, ¿qué fue eso? Nada. Eso realmente le hizo parpadear. No había pensado mucho en su atuendo actual, vestido como estaba con un cuello alto, carmesí y jeans negros a juego. Algo simple, que no pretenda llamar la atención. Por supuesto, cualquier esperanza de eso había volado por la ventana con el equipo de Mordred. Una parte de él rezaba en silencio para que fuera el final. Mordred ya había pasado la mitad del día simplemente buscando algo para ponerse, hasta el punto de que Atalanta finalmente se había quedado dormida en busca de su tan esperada comida. Era mucho pedir que esto terminara ya. Pues no le queda tan mal, decía la homúnculo. Era simple la vestimenta del rubio, pero le quedaba bien. Sabía que no sería así. Saber aún no había terminado con él. Mientras él miraba, ella cambió su perfil para presentarle un hombro y comenzó a patear torpemente un estante de ropa cercano. El repentino cambio de postura encendió las alarmas en la cabeza de Naruto, provocando buenos recuerdos de una vida pasada que casi había olvidado. Si no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que ella se estaba sonrojando. Espera. Ojos entusiastas se concentraron en su rostro, detectando el más leve rubor. ¿A dónde diablos se había metido Atalanta? Con mucho gusto renunciaría a su rodilla de nuevo por una distracción en este momento. Lo último que quería hacer era dejar a Mordred en un espacio tan cerrado, y mucho menos con civiles cerca. Me tienta, pero no, decía la gata. En serio, Naruto prefería ser herido que esté en tal situación hará algo hilarante, teniendo en cuenta que este no tenía miedo de pelear contra otros servants. Así que... Ella presionó, golpeando su pie con impaciencia. ¿Qué piensas? ¿Me queda bien? Asombrosamente. Ok, ahora esto no es justo, decía Q, que tan buena era la vestimenta de la hija del rey de los caballeros para tal reacción del rubio. ¿Qué diablos significa eso? Maldita sea. Había visto la trampa, y todavía había caído en ella. ¡Qué lata! También se perfilaba como un día tan agradable. Su plan había sido básico, casi espantoso en su simplicidad. Unir a Saber y Archer permitiéndoles pensar que tenían ventaja sobre él, eliminando así la animosidad entre ellos. Realice una lucha simbólica para hacer que sus protestas parezcan algo creíbles, luego permitir que lo lleven por la ciudad durante el día mientras realizan un reconocimiento sutil. Después de todo, las batallas a menudo se ganaban o perdían en base a la confianza, y esa misma confianza había faltado mucho entre las dos mujeres. Por todos los derechos, todo debería haber ido sin problemas. Haciéndose el tonto siempre le resultó fácil desde su juventud. Era un disfraz que podía ponerse y desechar tan fácilmente como lo haría con una muda de ropa. Sin duda eso es de temer, con razones tan fuerte, decía la santa al oír el plan del rubio. Sin duda, sería difícil darse cuenta de tal hecho. Ante lo dicho, la servant griega se molestó por caer tan fácilmente en el plan de rubio, por lo menos Mordred también cayó igual que ella. En algún momento, sin embargo, le habían dado la vuelta. Vestida con un top blanco que exponía su abdomen a los elementos y una chaqueta de cuero escarlata, Saber parecía el epítome de la rebelde que había definido su leyenda en el pasado. Junto con un par de vaqueros azules rasgados, este último cortado pecaminosamente corto muy por encima de las rodillas, y pesadas botas negras, le recordaba un poco a un gángster poco convencional. Honestamente, todo lo que necesitaba ahora era un bate para completar el conjunto. En total, había un cierto encanto marimacho en su atuendo. Cada puntada, cada hilo, todo acentuaba las líneas sutiles de su cuerpo de una manera que la ropa no tenía por qué hacer. Si tenía algo de frío, no parecía interesada en decírselo. Cómo alguien podía usar eso en otoño sin congelarse estaba más allá de él, pero probablemente se atribuyó a su propia clase élite como servant. Ante la vestimenta de la servant varios tenían que estar de acuerdo que le quedaba muy bien a la caballera de la traición y entendía el por qué Naruto la halagó. Menos mal, sabe elegir buena ropa, decía el mago. Artoria nunca usaría algo como eso. Ahí está el problema de la cuestión. ¿Cuál? No entiendo, decía Shirose. El problema. Mordred no se veía mal. Estoy contigo. ¿Qué será lo malo?, decía la Tosaka.
Cuando estaba vestida con su pesada armadura, era fácil olvidar que, a pesar de sus protestas, Mordred era una mujer. Podía empujarla y pincharla a su antojo, provocarla mientras sabía perfectamente que podía escapar de cualquier retribución que se le presentara aullando. Pero ahora, algo había cambiado en su dinámica y no estaba seguro de cómo abordarlo. Al final del día, Servant o no, Naruto todavía era en gran medida un hombre y esto era, una distracción. No lo suficiente como para demostrar que es peligroso, pero ahí estaba. No es que Mordred no fuera atractivo, ojo. Simplemente sabía que ella intentaría ensartarlo si alguna vez la llamaba chica. Por mucho que lo intentara, no podía averiguar si ella estaba haciendo esto para burlarse de él, o si simplemente era tan ingenua en lo que respecta a la ropa. Visto de esa forma sin duda veo su problema, decía el mago. No sabía si en ese momento Mordred era inocente como Artoria o ocultaba algo como Morgan. Bien. Mordred quería ser así. Ante lo leído Artoria sintió un escalofrío que tejía pensado el rubio. Dos podrían jugar este jueguecito malvado suyo. Tras leer la frase el mago tenía una sonrisa y los presentes lo miraban extrañado. ¿Qué pasaría? Probablemente obtendría su parte de golpes por esto más tarde, pero... Mientras tanto, tal vez era hora de que se divirtiera un poco. ¿Qué hará el loco?, decía Archer. Esto le daba un mal presentimiento. Entendido, él decidió. Voy a bromear con ella un poco. No es una mentira si hay un núcleo de verdad en ello, está bien, un núcleo muy grande. Supongo que es cierto, decía la santa, que planeaba el rubio. Ahora se preguntaba. Significa que eres jodidamente hermosa. Naruto dijo arrastrando las palabras, empujándose de la pared para enfrentar a Saber por completo. Cuando ella no pudo retroceder a tiempo, él avanzó aún más, hasta que su espalda estuvo casi en la misma cabina de la que acababa de salir, y presionó su frente contra la de ella hasta que sus narices casi se tocaron. Mordred se irritó de inmediato ante la repentina invasión de su espacio personal, pero aún no había terminado con ella. Antes de que pudiera golpear, el antiguo shinobi se inclinó aún más y le arrebató la banda del cabello, haciendo que los mechones rubios cayesen salvajemente alrededor de sus orejas. Como pieza de resistencia, permitió que sus labios rozaran el lóbulo exterior del derecho de ella en broma. En la pantalla salió la escena de cómo el rubio arrinconaba a la Pendragon y cómo ésta se volvía roja. Es un animal, decía la Pendragon al ver cómo el rubio abordaba a su hija. Ante la escena la santa se enrojeció. Ante la escena, esto era muy incómodo de ver. Ante la escena la arquera se molestó, sin duda hizo mal al dejar al dúo de rubios solos. De hecho, respiró roncamente, creo que me estoy enamorando. Cásate conmigo. Vaya más despacio, velocista, decía el mago ante lo dicho. Esto tiene que ser una broma, decía la Pendragon ante la propuesta del rubio. Saber, tus ojos, en realidad, son muy grandes. ¿Por qué no la besa?, murmuraba el mago. Eso sería sin duda un logro. Naruto no había pensado que fuera posible que alguien, y mucho menos un Servant como Saber, cambiara ese tono de rosa. Por no hablar de todo su cuerpo. Mientras su boca se movía en silencio, descubrió que tenía un momento para reflexionar sobre su decisión. No le queda mal. Estaría mintiendo si dijera que no era atractivo. Pensamientos para más tarde, supuso. En cualquier caso, se encontró repentina y completamente preocupado por su respuesta. Ah, ¿y qué respuesta fue? Una patada. Auch, eso debió doler, decía Q ante la reacción de la rubia. Menos mal, decía la Pendragon al ver que por fin acabó la escena. Ante la escena la arquera soltó un suspiro que no sabía que tenía. Valió la pena. Sin duda alguna, pero hubiera sido más lanzado, decía el Incubus. Un pie blindado se estrelló contra el pecho de Naruto con toda la fuerza explosiva de un bronco corcoveado, para catapultar al ninja carcajeante fuera de la tienda. Seguía riéndose cuando el vidrio se hizo añicos a su alrededor, cuando varias clientas comenzaron a chillar en falsete, todavía riéndose cuando él se deslizó hacia atrás por la calle de piedra y rasgó su cuello alto en tiras rojas alrededor de sus hombros, y todavía riéndose cuando su atuendo de sirviente se manifestó sobre los restos arruinados de su ropa. Al pasar las prendas, sintió solo un poco de remordimiento. Vaya, eso fue exagerado, decía Shiro. Ojalá Saber no fuera así. Oh, hombre. Me gustó ese atuendo. Gimió. ¿Por qué los buenos deben morir jóvenes?
El sonido distante de escombros moviéndose atrajo su atención. Enmarcado por la luz del sol poniente, Mordred le gruñó. Honestamente, Naruto habría estado algo preocupado, si no fuera por sus ojos que giran y el rubor carmesí que adorna su rostro. Considerándolo todo, lo consideró una victoria, aunque solo fuera para meterse bajo la piel del caballero rebelde. Al menos le dio tiempo suficiente para volver a ponerse de pie antes de empezar a maldecirlo. Sin embargo, lástima lo del suéter. Sin duda alguna, pero fue un sacrificio por semejante acto, decía el mago. Adoro ver la reacción de Artoria ante lo sucedido a su hija. Ojalá estuviera ella también o incluso Morgan. Esto es muy divertido. ¿Qué diablos, zombie? ¿De dónde salió eso? ¿Qué? ¿Miedo de un poco de honestidad? Su sonrisa creció progresivamente mientras el vapor brotaba de su rostro. Realmente eres bonita cuando estás nerviosa, ¿sabes? Oh. Tu cabello también está suelto. No se ve mal para una chica. Cállate, cállate, estúpido. Vaya tsundere, decía Archer y de reojo veía a su máster. Efectivamente, un puño blindado se estrelló contra su mandíbula a una velocidad vertiginosa. Bueno. Esperaba que ella intentara sacarle la cabeza de los hombros con un puñetazo. Realmente fue un buen golpe considerando todas las cosas. Ella cruzó la distancia entre los dos en un abrir y cerrar de ojos y atacó con toda la velocidad a un servant de clase saber. Tal golpe habría convertido a un humano común, y a algunos servants más débiles en el trono, en poco más que una mancha roja en la calle. Sin embargo, en comparación con su ataque anterior, este golpe resultó dolorosamente descuidado. Y lento, terriblemente, lamentablemente lento. Probablemente tenía algo que ver con su estado nervioso, además. Un suave empujón en dicha muñeca hizo que esos nudillos apretados pasaran inofensivamente para salvar su rostro. Pobrecita, no sabe cómo manejar las cosas, seguramente no le dieron la charla, decía el mago mientras veía a la Pendragón. Ante lo dicho, la rey de los caballeros se molestó, pero le vinieron a la memoria cuando Merlín le dio la charla. Sin duda alguna desearía poder olvidar tal charla. No así el edificio detrás de él. Con un crujido devastador, el desafortunado hogar se dio al golpe de Mordred como un castillo de naipes. Es decir, se derrumbó absolutamente. Berserker y Saber, ambos, miraron horrorizados mientras el edificio se derrumbaba alrededor de sus oídos. Ninguno de los dos sufrió heridas, por supuesto, naturalmente, un servant no podría ser derribado por algo tan bajo como un trozo de mampostería que se derrumba, pero no se puede decir lo mismo de nadie, suponiendo que su suerte fuera realmente tan abismal, lo suficientemente desafortunada como para ser atrapado en la subsiguiente avalancha de piedra. En poco tiempo, ambas rubias quedaron de pie en medio de las ruinas de ese hogar que alguna vez fue humilde. Realmente, la conclusión era evidentemente obvia. ¡Oh mierda! Si era la respuesta de Rider, sin duda eso resumía bien la acción. Tomando su mano en la suya, Naruto salió disparado. Vaya, ya quiero llevarla a otro lado, decía el mago sugerentemente. Por favor, no empieces, esto es serio, decía Artoria. Por la acción de Mordred alguien pudo salir herido. Bien, bien, esa es nuestra señal. La salida del escenario es por la izquierda. Oí, espera. ¿Y si hubiera gente allí, idiota? Mordred graznó. No sentía a nadie. Además, un rey no paga por cosas que no son su culpa. Adelante. Eso es una mentira, decía la Pendragón ante lo dicho. Eres absolutamente vaey. Saber comenzó cuando reconoció su palma apretando la de ella. Suéltame la mano. Te cortaré, maldito no muerto. Oh vaya, querida, quiere huir contigo lejos de la guerra, decía el mago ante la acción del rubio. Déjame pensar en eso. Nope. En cierto sentido, se sentía extrañamente refrescante simplemente alejándose del peligro como lo hacía la gente común. Cualquiera de ellos simplemente podría haber saltado, o en el caso de Mordred, desmaterializado, a un lugar seguro sin consecuencias. Sin embargo, no lo hicieron. Incluso podría decirse que optaron por no hacerlo. Uno recordó tiempos más felices antes de su muerte prematura, el otro simplemente disfrutó la oportunidad de estirar las piernas nuevamente. Pocos les prestaron atención, incluso dado su extraño estado de vestimenta, confundidos como estaban por el caos.
Para cuando llegaron, el sol hacía mucho tiempo que se había ocultado en el horizonte, las lenguas de llamas más tenues solo servían para iluminar una serie de nubes que se avecinaban en la distancia. Un sordo estruendo de truenos persiguió a través de los cielos, prometiendo lluvia. Lluvia. Por supuesto. Como ese día. Lo dicho dejó con duda por la reacción del rubio. ¿Acaso podrían saber el porqué de tal reacción por parte del rubio? Naruto sintió que su mandíbula se apretaba contra un recuerdo particularmente desagradable. Sacudió la cabeza en un vano intento de evitarlo, pero fue en vano. Su buen humor se evaporó en el acto, empañado por imágenes de su pasado. Aunque su vida había sido plena, todavía había algunas cosas que prefería olvidar. No. Naruto malo. Enfócate. Esto sin duda es intrigante, decía la ruler al ver cómo el rubio no quería recordar algo, sin duda era algo preocupante. Bueno, eso fue desafortunado. Suspiró y empezó a tirar de Mordred, que se había quedado extrañamente silencioso, por una calle lateral. Busquemos a Atalanta antes de que llueva, ¿eh? Un fuerte tirón en su brazo lo arrastró hacia atrás antes de que pudiera dar 3 pasos. Oí. ¿Estás tratando de arrancarme el brazo o algo? Mordred no había soltado su mano. ¿Ves, Artoria? Creo que deberías aprender de tu hija, ella sabe lo que quiere, decía en modo de regaño el mago a su rey. Mejor cállate, decía Artoria. Esto era muy molesto porque el capítulo era muy largo. ¿Qué diablos? Con los ojos bajos, los ojos ensombrecidos por esos mechones rubios sueltos, no podía leer la expresión de saber. Sin embargo, su boca se movió mientras él miraba, murmurando una serie de palabras incoherentes que sus sentidos mejorados de alguna manera no pudieron detectar. Bromear con ella era tentador, pero una pequeña voz en su cabeza le desaconsejó. Algo le dijo que, si intentaba pinchar a ese dragón ahora, perdería ese dedo y además un brazo. Aguzando el oído, captó el final de la frase. Hiciste lo correcto, Naruto, decía Q. Sin duda, podría morir si seguía con ese acto. Gracias. Murmuró. ¿Eh? Saber-san. ¿Quieres repetir eso conmigo otra vez? Sin duda le gusta llevar al límite a las personas, decía Rider. ¿Acaso ese era Utaleto del rubio? Clunk. Su cabeza se estrelló contra su barbilla, casi causando que el guerrero bigotudo se mordiera la lengua en medio de un discurso. Ante la acción, los hombres de la sala se tocaron el mentón sintiendo el dolor del rubio. Gak. ¿Tienes alguna idea de lo duro que es regenerar una lengua? Sin duda nada bonito, decía Shiro, y menos de la forma repentina. Dije gracias, idiota. Estúpido idiota zombie, deberías de morirte. La escena los confundió ante lo dicho por la servant Saber. Joder, ¿me estás agradeciendo? Gimió, agarrándose la boca con la mano libre. La ropa, maldita sea. Un dedo se clavó en su rostro, momentáneamente causando que se detuviera. Un rey siempre paga sus deudas. Ante lo dicho, Artoria se golpeó la frente. En serio, Mordred seguiría conejos. Pero técnicamente no eres una jugada riesgosa, decía la Eismern. Perra, te cortaré. Bien, bien. Reconociendo el punto, Naruto levantó su mano libre para prevenir otro ataque. Me detendré. Sus ojos revolotearon a sus palmas, los dedos de ella todavía aferrados con los nudillos blancos alrededor de los de él. ¿Puedo recuperar mi mano ahora? Estoy empezando a perder la circulación, ya sabes. Esperaba algún tipo de rubor chisporroteante, no el desafío testarudo que lo recibió. En cambio, la mano de Saber la apretó aún más fuerte. ¡Ay, el amor!, decía el mago ante la forma en que Mordred demostraba su amor. No. Ella respondió. ¿Eh? No recuperarás tu brazo hasta que reciba la comida que me debes. Entonces, ahí. Presumiendo de lo que sin duda creía que era un plan brillante, Mordred sacó el pecho con orgullo y sonrió. Considéralo como una venganza por todo lo que me has hecho pasar. Solo trata de liberarte. No te dejaré. Ahora eres mío, zombie. Ja. Incluso un peón habría visto a través de su descarado engaño. Un latido de silencio incómodo pasó entre los dos guerreros. ¿Realmente quieres tomarnos de la mano, no? Sí, supongo que nunca tuvo una relación, decía el mago ante lo leído. Idiota. No leas tanto. Tan tsundere. Su seriedad era adorable. Si lo supiera, lo destriparía en el acto. Lo más probable es que hiciera eso, decía la Rider. Menos mal la Saber no estaba aquí. Ah, entonces.
Tosiendo en un puño, Saber se dio la vuelta, observando una tienda cercana. ¿Dónde hay un buen lugar para comer por aquí después del anochecer? ¿Me estás preguntando? Naruto se rió abiertamente de su ingenuidad. Simplemente no pudo evitarlo. Esa mirada pura en esos orbes aqua era simplemente demasiado para que él la soportara por más tiempo. Pensé que lo sabías. Probablemente ya todo esté cerrado gracias a tu pequeño alboroto. Vaya forma de terminar el día, decía la santa. Sin duda las cosas se salieron de control. No. Ella gimió. Tienen que tener un lugar abierto. Me estoy muriendo de hambre. El caballero de la rebelión, damas y caballeros. Un verdadero glotón. Al igual que su padre, decía el Incubus con Shiro asintiendo. Tranquilo. Saber gruñó. Vámonos, por aquí. Al final, él le permitió tener su opinión. Había algo dolorosamente nostálgico en ser conducido del brazo en general. Aunque fuera un ejercicio inútil. Debe ser por su vida, decía Q, si mal no recordaba el rubio murió de mayor tras tanto tiempo y por lo dicho por la otra versión de Shirou. Desde el momento en que pusieron un pie en Shigizohara, experimentó la extraña sensación de ser observado. Alguien, o algo, los observaba desde lejos. Otro familiar muy probablemente. Ya había despachado uno más temprano esa mañana, pero la espeluznante sensación de ojos perforando su espalda no había disminuido en lo más mínimo. Ahora duda, incluso ahora, las criaturas ocultas observaban cada una de sus acciones y, a su vez, informaban a su maestro. Suponiendo que su pacto con Semiramis aún se mantenga, el probable culpable debería ser Caster of Black. Eso le sentaba bien. Si bien hubiera preferido simplemente eliminar al Cervante enemigo y, por lo tanto, detener este juego de escondite, no tenía dudas de que eventualmente harían su movimiento. No tenía dudas de que Archer y Saber también estaban al tanto de sus admiradores no deseados, aunque ninguno había dicho una palabra al respecto. Menos mal, están preparados para la inminente batalla, decía Archer ante lo dicho. Hasta entonces, se conformaba con jugar este jueguecito loco hasta el amargo final. Bueno, sabemos que el enemigo está en Trifaz, así que tendremos que estar. Sus palabras se apagaron cuando vio a Atalanta calle abajo. Al verse por fin la arquera se alegró, por lo menos con ella presente no pasaría lo de hace poco. En comparación con Mordred, su elección de vestimenta fue relativamente conservadora. Después de todo, Saber básicamente la había intimidado para que asegurara su propio atuendo al comienzo de su excursión. En ese momento, pensó que era una vergüenza. Incluso con su atuendo de Servant, fácilmente podría haber pasado por humana. Con un gran sombrero para ocultar sus orejas y su cola enroscada contra su espalda, podría haberla considerado una mujer normal. Ella era del tipo que detestaba usar cualquier cosa, incluso remotamente femenina, sin embargo, había reclamado algo de todos modos. El vestido azul largo y fluido que había elegido para ella era tan adorable que físicamente golpeó la cabeza de Naruto hacia atrás y le hizo sangrar la nariz en el acto. ¡Ay! Golpe crítico. Peligro. Peligro. Will Robinson. Ante la escena la arquera se sorprendió ante la reacción del rubio por verla, le alegraba un poco, aunque la notó un tanto exagerada. Al espiarlos por fin, el arquero levantó una mano a modo de saludo. Ahí estás. Estaba empezando a pensar que te habías perdido otra vez. Su mirada verde tomó nota de sus manos entrelazadas, pero si tenía algún comentario al respecto, no lo comentó. En cambio, lanzó una mirada de desagrado a su propia figura y al vestido que la adornaba. No veo el propósito de este conjunto. Es rígido. Desgarbado. Difícil de mover. Con un gruñido bajo, lo dispersó, desechando la prenda corporal en favor de su verdadero atuendo. Las mujeres de esta era luchan con una tela tan endeble. Ante lo dicho por su contraparte, la cazadora tenía que estar de acuerdo, no le veía el sentido odiar a hacer eso. En realidad, Naruto inclinó la cabeza, incapaz de ocultar su sonrisa. Eso te pareció un poco atractivo. Ante lo dicho, varios sabían que Berserker posiblemente habló de más. Es un estúpido, decía Rider ante lo dicho. Tunk. Un rayo pasó silbando junto a su cabeza, lo que lo hizo saltar y liberarse de Mordred. Efectivamente, cuando se volvió para mirar a Atalanta, se encontró mirando su arco mortal.
Ah, los dolores de ser un berserker. Había ido y abierto la boca de nuevo sin pensar. A veces, ese maldito Madness Enhancement simplemente no valía la pena. Maldita sea su falta de inhibición. Creo que nadie desearía estar en su lugar, decía Q. El rubio estaba en graves problemas por su falta de moderación. ¿Qué hice? Solo dije que ese lado tuyo era, un trío de flechas retumbó junto a su oído antes de que pudiera terminar. Bueno, mierda. El rubio tragó saliva. Supongo que no aceptarías una disculpa. Ante lo dicho, la servanta sintió, Naruto se había ganado unas flechas. Atalanta golpeó un cuarteto de flechas frescas en la cuerda flexible de su arco y retrocedió. Voy a darte 5 segundos de ventaja, Naruto. Ella advirtió. Te sugiero que lo tomes. Honestamente, si ella no hubiera estado sonriendo, habría pensado que realmente tenía la intención de matarlo. Mujer loca. Creo que fui amable, decía la cazadora ante lo escuchado. ¿Crees que estás siendo lindo? No. Gimió, palmeándose la cara. El rostro de Atalanta no vaciló en lo más mínimo. Para citar a un hombre orgulloso, perra, soy adorable. Naruto en realidad parpadeó. Espera. Oh, no. No solo me hiciste el equipo 4 estrellas. Habría dicho más, pero sus sentidos eligieron ese preciso momento para encenderse como la pólvora. No, un incendio forestal era demasiado manso. Esto fue una verdadera explosión de prana, una fuerza tan grande que momentáneamente hizo tambalearse sus sentidos. Y estaba mucho más cerca de lo que le hubiera gustado. A juzgar por las expresiones repentinamente pensativas de su camarada, incluso eso fue una subestimación. Oh rayos, ya llegaron, decía Archer, posiblemente la facción negra llegó con ellos. Salvado por la campana, decía la ruler, sin duda el rubio obtuvo un milagro. Están justo detrás de mí, ¿no? Ante lo visto todos asintieron. En respuesta, Mordred hizo una mueca y sacó su espada. Lentamente, a regañadientes, se volvió hacia las afueras de la ciudad. Me estás tomando el pelo. Graznó. Para su sorpresa y total consternación, eran 3. Y eso que querían ir más, decía la Tosaka al recordar al resto de la facción. 1, un guerrero afeminado vestido con una extraña armadura y una capa por igual, sobre su hombro acunaba una enorme lanza. El otro era un gran bruto de hombre, cabello plateado cayendo sobre hombros blindados, aunque su pecho y espalda estaban expuestos. Fue este hombre el que encendió las alarmas. Más bien, la espada en su mano. Aunque su dueño era de hecho una gran montura de hombre, fue su arma lo que realmente lo puso nervioso. Cada fibra de su ser retrocedió al verlo. No, era el anatema de su propia existencia. Un fantasma noble sin igual que seguramente lo destruiría si hiciera contacto. Esto, entonces, debe ser Saber of Black. Oh, joder. Estás diciendo que ese es su sable. Parece ser consciente de su leyenda, decía Archer, sin duda el rubio sabía demasiado. En medio de ellos, ambos montaban a un hombre vestido con vestimentas negras oscuras, ahorcajadas en una comparación igualmente amenazante con sus compañeros, irradiaba poder puro, una pura sensación de presencia contrarrestada por su cuerpo delgado. Incluso se podría llamar un aura, una guerra invisible de pura voluntad que prometía pisotear a todos los que se le opusieran. Cuando se acercaron, desmontó y sacó una lanza delgada del aire. El peso pesado, decía Artoria al ver a Lancer. Saludos, invasores. Su voz profunda y resonante atravesó la distancia entre ellos. Soy Vlad III. Gobernante de este país. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Naruto gimió. Realmente, era todo lo que podía pensar en hacer. Tú, no vas a dejar que huyamos, ¿verdad? Lancer, porque solo podía ser de esa clase, lo recompensó con una sonrisa sombría. Respuesta más clara no hay, decía la homúnculo al ver al gobernante. Pido en el tipo grande. Mordred casi ronroneó, desenvainando su espada. Necesito resolver algunos problemas. Siegfried en realidad palideció. Supongo que se desahogara, decía Q. Sin duda la chica era explosiva. Pobre de él, decía la santa al ver que el Saber of Black pagaría por las acciones del rubio. Atalanta suspiró. Supongo que eso me deja con el rosa. El Cervante enemigo parpadeó, desconcertado. ¿Qué tiene de malo el color rosa? Todo. Oye,
Astolfo lloró. Ahora solo estás siendo malo. Y la gatita saca las garras, murmuraba el mago ante lo dicho. Supongo que eso te deja con Lancer, ¿verdad? Archer postuló. ¿Este fue tu plan todo el tiempo? Sin duda lo tenía planeado, decía la arquera, otro plan del rubio que no se dio cuenta. Bien. Para su consternación, el rubio hizo una mueca. Bueno, tenía un plan que había estado guardando para un momento como este, era bastante brillante, aunque a sus aliados no les gustara. Había esperado atraer a un Servant, tal vez dos, no a ese monstruo absoluto de Lancer, ciertamente no a alguien que poseyera suficiente prana para todo un país. No, no, no. A la mierda eso. No tenía suficiente energía para enfrentarse a un monstruo como este. Lo dicho sin duda sorprendió al ver que el plan del rubio se salió de las manos. Sin duda sería difícil salir de esa. Odio ser ese tipo, pero... Efectivamente, cuando Atalanta se giró, encontró una bolsa de aire vacía donde Berserker había estado una vez. Al otro lado del camino, vio su capa roja y se retiró rápidamente a la distancia. Ni ella ni Mordred estaban preparados para la respuesta que siguió. Retirada. Lo visto dejó choqueados a los presentes ante la acción del Berserker. Oye, ¿qué demonios? Atlanta casi le dispara en el acto. Berserker. Vuelve aquí, cobarde. Para su crédito, Naruto realmente recorrió varias yardas antes de que una ola de lo que solo podría llamarse estacas ensangrentadas se interpusiera entre él y escapara. Realmente, habría sido un descanso exitoso si hubiera podido desarrollar un poco más de velocidad, pero ahí estaba. Obligado a retroceder para no estrellarse contra la súbita guarnición de lanzas de piedra, de repente se encontró cara a cara con el mismo Servant del que había tratado de escapar. Ese sirviente estaba actualmente sobre una pequeña montaña de las mismas torres que había estado tratando de evitar. Bueno, eso presagiaba algo malo. De hecho, esos ojos salvajes ya no tenían ese toque de diversión, sino de ira silenciosa y latente. Valió la pena intentarlo. Sí, aunque falló estrepitosamente, decía Archer, sin duda su suerte falló. El silencio resultó sofocante. Yo, supongo que no estarías dispuesto a hacer una tregua. Lancer se estremeció absolutamente. Voy a matarte ahora. Prepárate. Berserker tragó saliva y se acomodó en una postura baja. Sí, diría que es justo. Apenas había terminado incluso eso antes de que su mundo estallara en 1000 puntos irregulares. Y Finn, sin duda se quedó en una parte buena. Bueno, ¿quién sigue?, decía el mago sujetando el libro. Fin Cap 6.